Bien. Bueno, el tema que hoy vamos a ver es estado del ánimo. Estado del ánimo es un tema interesante para trabajar. Siempre vamos a ir desde la normalidad hacia la patología, porque es el estilo de la materia, pero porque también vamos a empezar a hablar de cómo es el estado del ánimo normal en nosotros y cómo se va dando de ese estado del ánimo normal hacia el estado del ánimo patológico. Lo primero que podemos decir de esto es que, a ver si puedo, ¿qué era? Ustedes siguen viendo, ¿no? El power sí. Ahí está. Lo primero que podemos decir de esto, ahí va, es que el estado del ánimo es normalmente fluctuante, ¿sí? Nosotros tenemos un estado de ánimo, un humor, ¿sí? Que fluctúa normalmente. Digo, no es algo estático. Varía de momento a momento y de persona a persona. No todas las personas tienen el mismo estado de ánimo, ni en todo tiempo, ni en todo momento. Y puede modificarse por factores externos o internos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay situaciones que pueden hacer que nuestro estado de ánimo fluctúe hacia un polo o hacia el otro. Y es normalmente fluctuante. En un día podemos cambiar de estado de ánimo. Podemos haber arrancado el día más o menos y terminarlo muy bien. Digo, podés haber arrancado el día, Keila, con una clase que se caía cada 10 minutos internet y terminarlo con una clase que por ahí ande bien internet. Y eso puede hacer cambiar tu estado de ánimo. A vos o a mí, ¿no? En este caso. Porque a la mañana internet fue muy difícil. Digo, a veces son cosas pequeñas o a veces son cosas importantes que hacen que nuestro estado de ánimo fluctúe, varíe. Algo más para decirles, cuando hablamos de los factores internos, dentro de los factores internos, por supuesto hay dolores. Digo, si yo estoy con dolor de muela, mi estado de ánimo va a ser distinto que si no siento ningún dolor. Y también hay factores hormonales. Y algo de esto hoy comentaba a la mañana. Es esperable que en las mujeres el estado de ánimo fluctúe más que en los varones por una cuestión hormonodependiente. Ustedes tienen 2 ciclos distintos hormonales por mes, todos los meses. Entonces es esperable que haya mayores fluctuaciones. Hoy lo que les decía a la mañana es, bueno, también de alguna manera la sociedad pareciera que acepta mejor las fluctuaciones del estado de ánimo en las mujeres que en los varones, por decirlo de otra manera. En los varones parece que no se nos está permitido la fluctuación del estado de ánimo. Entonces hay toda una construcción cultural. Y quizás es esto, ¿no? La construcción cultural incide en lo biológico y lo biológico en lo cultural. Digo, me parece que va un poco de la mano de ambas cosas. Pero es importante decirlo, porque realmente el estado de ánimo tiene fluctuaciones normales y dentro de las cosas que hacen fluctuar nuestro estado de ánimo hay cuestiones hormonales, ¿sí? Por eso también elegí una foto donde se puede ver una mujer con 2 estados de ánimo distintos y un varón en este caso, con 3 estados de ánimo distintos, ¿no? Desde alegría, ira a tristeza o desesperanza. Ah, ok, ahí es. Bien. Hice, con mis pobres habilidades de diseño, pero con las bellas herramientas que me permitió el PowerPoint, este humilde esquema que habla de las fluctuaciones normales del estado del ánimo, llegando a las fluctuaciones más patológicas. Las fluctuaciones normales, ¿sí? Como se pueden ver acá, ustedes el cursor cuando yo lo muevo, ¿lo ven? ¿Me puede contestar alguien? Digo, si yo muevo así el cursor, ¿ustedes lo ven? No lo vemos. Yo no lo veo. No, okay. No era el mío. Bien, pará. ¿Y acá? ¿Acá sí? Sí, ahí se ve. ¿Ahí sí se ve? Bien, ok. Meet y sus menesteres. Acá lo que podemos ver en este, insisto, humilde diseño, podemos ver fluctuaciones normales desde un polo positivo, un polo negativo, o sea, desde una cuestión de alegría, tristeza, que son dentro de ciertos parámetros.
estas fluctuaciones normales, que inclusive a veces varían de persona a persona, hay personas que fluctúan más y personas que fluctúan menos, estas fluctuaciones normales se llaman eutimia, ¿sí? La eutimia, ¿sí? Eu es equilibrio y timia es estado de ánimo, tiene fluctuaciones normales en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Puede ser en 24 horas, puede ser en un mes, puede ser en un año, nosotros podemos ver cómo nuestro estado de ánimo va fluctuando. Pero si nos empezamos a apartar de esa normalidad, de esa eutimia, lo primero que vemos por debajo de la eutimia, entendiendo esto como el polo negativo o el polo de la tristeza, y esto como el polo positivo o el polo de la alegría, lo primero que vemos por debajo es la patología que se llama distimia, ¿sí? Distimia por definición es por debajo de la eutimia, ¿sí? Vamos a ver hoy todos estos trastornos mentales que acá estamos viendo. Por eso les decía que es una clase que lleva tiempo, porque son muchos trastornos mentales. De la distimia pasamos a la depresión. Como mis habilidades de diseño no me permitió poner todos los tipos de depresión, pensé que con esta llave podíamos ejemplificar cómo puede ir desde una depresión leve, que está por debajo de la distimia, hasta la tristeza más profunda, que es la depresión más severa. Hay varios tipos de depresión que vamos a ir viendo uno por uno en la clase de hoy. Y si nos vamos hacia el otro polo, ¿sí? Hacia el polo positivo, el concepto máximo del polo positivo es la manía, ¿sí? Como fase, como patología. Un poco por debajo podemos notar la hipomanía y un poco por debajo la ciclotimia. Dos cosas a decirles, que por ahí hoy a la mañana al final fui y volví, me parece que está bueno decirlas ahora. La distimia fluctúa, pero fluctúa a esta altura. O sea, tiene altibajos, vamos a decirle, pero todos por debajo de lo que sería la eutimia. Y la ciclotimia, lo que va a suceder, que lo vamos a ver al final de esta clase, es que fluctúa, pero no fluctúa tan profundo como la depresión, ni tan profundo ni tan alto como la manía. Fluctuaría como si hiciera este trabajo, ¿sí? A esta altura. Como de la distimia hasta por debajo de la hipomanía. El DSM-4R le llamaba hipertimia, en el DSM-5 ya no está hipertimia, pero sí está la ciclotimia, que habla de esto, ¿no? Como fluctuaciones más amplias, pero no tan graves, ni como la depresión, ni como la manía. ¿Hasta acá vamos claros? ¿Me contestan un poco? Sí. Bien. Bien. Entonces vamos a ir al primer trastorno mental, que es la distimia, ¿sí? De todos los que vamos a ver hoy, el primero que vamos a ver es la distimia. Para entender, cuando hablamos de distimia, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de una patología crónica. Estamos hablando de una patología que tiene que suceder, de acuerdo a los manuales diagnósticos, durante al menos 2 años, permanentemente. Estamos hablando de algo que sucede crónicamente, ¿sí? Se piensa que es una persona con un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. ¿Qué quiere decir estado de ánimo deprimido? Tristeza. Síntomas característicos de la distimia, poco apetito o sobrealimentación, ¿sí? Alguien que gran parte del día está casi sin hambre. Insomnio o hipersomnia. Poca energía o fatiga, que habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? Como abulia, pero es una abulia leve. Baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. La otra cara de la tristeza, probablemente, y que me parece que nos sirve para hablar de la distimia, y si ya vieron algo de psicología cognitiva, probablemente lo tengan claro, tiene que ver con una cuestión de queja, ¿no? De queja crónica, de pensamiento negativista automático, ¿sí? Realmente la distimia, ¿sí? Es una persona que pasa gran parte de su tiempo, gran parte de su día, triste, pero por ahí no evidencia tristeza. Lo que evidencia es queja, lo que evidencia es malestar, lo que evidencia siempre tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Con una cuestión de que todo está mal, el vaso medio vacío. Les hablaba de la psicología cognitiva,
porque es más parecido al pensamiento negativista automático, ¿sí? Que plantea la psicología cognitiva. Entonces, si vamos a pensar en un ejemplo, supongan que alguien tuviera distimia, y supongamos que no estuviéramos en esta situación de aislamiento, entonces, no sé, salen a comer y le dice a la pareja, che, pero este restaurante no es muy caro. No, bueno, pero ya está, salimos del aislamiento, disfrutemos, vamos a poder salir a comer juntos, está buenísimo. Y sí, pero vos viste cómo son estos lugares, son caros, las porciones son chicas, no le gusta a nadie, al final te terminan vendiendo milanesas con papas fritas y les ponen suave colchón de hojas de batata y papa de la huerta de tu hermana, no le sirven a nadie. Bueno, y se sientan a comer, entonces la pareja le dice, bueno, tratemos de disfrutar un momento, puede ser, tratemos de disfrutar un momento, que se sientan a comer, viene la o el camarero o camarera, y les toma el pedido y dice, ves cómo te hablan, no me gusta, seguro que va a ser carísimo, y ya está, la posibilidad de que era una cena que podía ser, no sé, romántica, divertida, de festejo de la salida del aislamiento social obligatorio, se transformó en una queja constante. Siempre ver el vaso medio vacío. Estas personas lo hacen de manera crónica, lo hacen siempre. Y no lo hacen en una única esfera. Porque digo, la primera impresión que uno puede decir es, bueno, por ahí se lleva pésimo con su pareja y no quiere salir a comer porque no quiere salir a comer con él o con ella. Y podría ser, pero no, en todas las esferas de la vida es así. Entonces en el trabajo la ascienden o lo ascienden y llega a casa, no, que me ascendieron, qué cagada. ¿Cómo? Pero pará, si te esforzaste un montón, estás en esto, te gusta lo que haces, y no, pero viste, ahora me van a pagar más, pero me van a dar 1000 responsabilidades más, y me lo voy a tener que bancar mucho más, y no se puede disfrutar de nada. Se va a la isla Maldivas, a una playa divina, y dice, sí, viste, pero yo creo que a esta altura prefiero más la montaña. Y decís, pero estás en una playa divina, no puede ser. Siempre es encontrarle el punto negativo, el lado negativo. Eso es típico de la distimia, esa queja crónica. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, si uno escarba lo que esconde por detrás esta queja crónica, no deja de ser una profunda tristeza que está presente en todo. Es una manera gris de ver la vida. Es como que todo siempre está mal. Siempre todo está mal. No hay una posibilidad de poder disfrutar, de vivir un momento en plenitud, ¿no? Un poco de eso va el cuadro de la distimia. Entonces, como les decía, fluctúa, ¿sí? Vuelvo a donde estaba acá. Fluctúa por acá abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene momentos un poco mejores y momentos bastante peores que parecen más depresión en general. Pero la realidad es que esos momentos mejores nunca están acá como un momento de felicidad. Siempre están, bueno, más o menos, ¿sí? ¿Se les ocurren ejemplos de esto? Vieron que cuando uno empieza a estudiar distimia, de repente te das cuenta que estás rodeado de distímicos y no lo sabías. Es lindo, sí. Linda patología, sí, sí. ¿Quieren contar algún ejemplo? No, no hace falta, muy bien, sí, en este contexto no sería lo mejor, pero... Yo creo que hay un montón de personas así, como Sí, bien, sí. muchísimas. bien. Interesante esto para que la realidad es que entiéndase a la distimia como una patología crónica que puede suceder generalmente o sucede en dos momentos. Hay gente que es así, que tiene poca energía vital, que son grises, los vestidos están siempre de gris, sus colores son siempre apagados, su vida es apagada. Es como esa gente que decís, dale, flaco, vivila. No. Bueno, también se le puede decir flasheala. Bueno, no pasa, no la flashean nunca. Entonces hay gente que realmente pareciera que fluctúa siempre por debajo de lo esperable, pero también hay otra gente que tuvo depresión y que en vez de volver a la eutimia, y vuelvo a mi humilde diseño, entran en depresión y en vez de volver luego a fluctuar acá en la eutimia, quedan fluctuando acá en la distimia, ¿sí? Entonces no vuelven a estar en el momento como estaban antes, ¿sí? Y esto es parte de esta patología, ¿sí? ¿Hasta acá claros? Sí, Sí, pero Nasa.
¿Puedo hacer una pregunta? Dijiste que a veces las personas son así o a veces es porque sufrieron una depresión. ¿Esas son las únicas dos posibilidades para que una persona tenga distimia? ¿Qué otra se te ocurre a vos? No, ninguna, preguntaba para saber. O algo en la vida que les hizo mal, o sea, Bueno, no a sé. veces se piensa que duelos que terminan volviéndose duelos patológicos, no, la persona nunca vuelve a estar en una eutimia, ¿no? Pero bueno, el duelo patológico, desde este enfoque lo podríamos pensar como una depresión, ¿no? Como un duelo que terminó en depresión. Entonces, entraría dentro de eso. Sofía, te desmuteaste. Sí, no, quería hacer una pregunta, pero bueno, no me juzguen por la pregunta. Es básicamente, ¿cómo puedes también influir el, por ejemplo, ser criados por personas distímicas que, o sea, pues me imagino, dos distímicos juntos, tenés un hijo, ¿influye eso? Tipo, lo que es la crianza, el convivir con alguien distímico. No quiero, no es como, no quiero que digan, que crean que es como, bueno, no es que no puedes convivir con alguien distímico, todo lo contrario, entiendo como que... No, para mí es una gran pregunta. Creo que el silencio de Nicolás es que la está pensando. Sí, hay que bancarse mis pensamientos, un toque. El silencio en... Gracias, Keila. Gracias, Keila. Es buena la Le pregunta. voy a hacer así, o le voy a hacer shñá, como espérenme un minuto, ¿no? Por ahí debo hacer eso. Estoy viendo una serie en hebreo y la mitad del tiempo me la paso hablando hebreo, pero no importa. La cosa es que, no sé a qué venía, porque dije shñá, eso. Te lo voy a responder con los conceptos ya vistos, Sofía. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de temperamento, carácter y personalidad, hablábamos de una parte genética y una parte de las experiencias infantiles? Yo creo que las patologías que son más crónicas, como la distimia, están más cerca de cuestiones más estructurales, ¿no?, de la persona. Digo, la distimia generalmente, digo, yo lo pensaría dentro de la estructura neurótica. Y realmente creo que si uno es criado por dos padres que son distímicos, probablemente ellos tengan una fuerte carga genética de esa distimia, ¿no? Pero también tengan, o sea, una carga temperamental sobre distimia. Pero también, a la hora de forjar nuestro carácter, nos hayan inculcado, nos hayan llevado en ese camino. Entonces, yo creo que cuando pensamos en personas que son así de toda la vida, creo que va más en sintonía de lo que vos estás preguntando, ¿no? Digo, bueno, la mamá es así, el papá es así, los hijos son así, como hay gente que es así. Y tampoco sigo en la misma tónica de lo que vos dijiste, tampoco lo estoy juzgando, solamente estamos diciendo que hay gente que realmente pareciera que fluctuara siempre por debajo, como nunca hay un momento de felicidad plena, ¿no? Un momento de esto es todo, ¿no? Digo, no sé, llegué a la playa, volví a salir a la calle o tuve un hijo, no sé. Esto es decir, esto es. No. Siempre es sí, pero. Sí, pero, bueno, sí, tuve un hijo, pero ahora se acabó el dormir y las libertades. Y sí. Sí, llegué a la playa, sí, bueno, pero ahora hay que sacarse la arena dentro de la malla. Sí, estás en la playa. Sí. Sí, pero pude salir. Pero viste que en casa como que estábamos más contenidos, ¿no? Como que, calentitos, el invierno, como que sí, pero, ¿no? Entonces sí, ante esa pregunta, me parece la mejor respuesta. No quiero que todas las personas que tienen distimia y que todas las personas que tienen su pareja también con distimia tengan hijos con distimia, porque también, digo, en la tirada de dados que es la genética entre el temperamento y el carácter, digo, se pueden dar un montón de cosas. Pero la realidad es que me parece que en este tipo de patologías que son más crónicas,
tienen mucho que ver las cuestiones de temperamento y de carácter, ¿no? Me parece que por ahí podría responder. ¿Fui claro? Sí, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Perdón. Sí. Una consulta. Sí, creo que se me ¿Se cayó una puede regla. pasar de Pero ya- distimia a eutimia? ¿O una vez que ya sos distímico, ya está, quedaste como ahí y bueno, que la vida te asusta? Buena pregunta también. Sí y no. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí, obvio que se puede. Digo, el objetivo de poder describir un trastorno también es el objetivo de poder tratarlo. Entonces sí se puede, debería poderse, pero la realidad es que creo que es difícil uno solo. Digo, creo que si uno es así, digo, si fuiste toda la vida así, iría más en la tónica de lo que hablábamos de, bueno, si fuiste toda la vida así, las modificaciones estructurales son difíciles. Entonces, ¿por qué cambiarías? Si fuiste siempre así. Ahora, si fue por una depresión, me parece que sí, pero requiere tratamiento. Requiere que puedas tratarlo, ¿no? Psicoterapia o inclusive psicofarmacología, ¿no? Pero sí, creo que esa sería la respuesta. Gracias. Bien, NASA. Sí, es parecida a la de Flor, pero no tan así. O sea, se puede ser una persona como eutímica, no sé si se dice eutímica, pero que al Sí. mismo tiempo tenga como muchas cosas parecidas, pero no todas a la distimia. Como esa gente que es verdad que se queja de todo, pero que en realidad también tiene momentos felices, pero tiene esta queja constante que vos decís, ah, bueno, pues hasta esto le vas a encontrar algo malo, pero no es que es constante en cada situación de su vida, sino en particulares situaciones. Vuelvo a lo que decía antes del pensamiento negativista automático. Hay gente que dentro de la eutimia tiene como principal recurso el pensamiento negativista automático. Todo lo ve mal. O todo, o en gran parte, o en un momento, ¿no? Por ahí, no sé, NASA, estás mal en el trabajo y todo lo ves mal. Y todo lo ves mal. Y vos decís, pero NASA era una mina mucho más feliz. ¿Qué le pasó? Y bueno, pero está mal, se siente mal con el trabajo, y por ahí se soluciona y volvés a ser vos quien eras. Y entonces no fue distimia. Claro. Fue un momento malo dentro de la eutimia, dentro de la fluctuación normal que tiene la eutimia, porque también está bueno lo que decís. Vuelvo a esto. A veces es así, pero a veces uno está un tiempo acá, ¿no? Como decir, sí, bueno, pero todo está medio. Pero siempre dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces es parte de la fluctuación de la eutimia, eso, ¿no? Por un momento. Ok. ¿Respondí? Sí. Sí. Claro, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Nico, quería aportar algo, decime vos si Dale, es ahora. correcto o no. Por ahí algo que tiene que ver del rasgo distímico y no por ahí tanto un estado como patología. Me parece que por ahí las preguntas sean orientadas más a eso. Da la sensación que el resto son patologías crónicas que tienen un tratamiento y demás, pero la distimia, si siempre fue así, es más bien como un rasgo de personalidad. Entonces ahí es mucho más difícil de cambiar, que es esto que decimos de la estructura. Entonces, probablemente con psicoterapia se pueda cambiar, pero es como el cambio que cualquier persona pudiera llegar a hacer de estructura, que cuesta muchísimo, más de adulto sobre todo. Eso, no sé si va por ese lado la distimia, el rasgo, me suena. Sí, estoy pensando un poco. Sí, está bueno lo que decís, va por el tema del rasgo. La clase que viene tenemos trastornos de ansiedad y la otra trastornos de la personalidad. Cuando hablemos de trastornos de personalidad, vamos a hacer la diferencia entre rasgo y patrón, que ellos todavía no lo tienen, pero vos ya sí. Como que quizás si es un rasgo persistente, es más un patrón de esa personalidad, ¿no? Como que es la característica principal. Pero está bueno lo que decís, es cierto, hay personas que de los 5 rasgos que tienen de su personalidad principal uno es esta queja crónica, ¿no?
y sí, y son eutímicos, pero tienen rasgos fuertes. Creo que lo que vos estás diciendo tiene más que ver no con rasgos, sino con patrón, donde su manera de ser, sus anteojos para la vida, es así. Y al ser así, tal cual vos decís, su modificación es muy difícil. ¿Por qué lo modificarían? Llevó mucho esfuerzo construir todo eso. Digo, ¿por qué harían esa modificación? ¿No? Va en esa tónica, ¿ok? Lo que vos decías. Yo tengo una pregunta. Ay, Perdón, Sofi, no, habla, tranqui. No, yo por ahí estaba pensando esto de siempre, o sea, estas estructuras vienen de la neurosis, entonces son siempre egodistónicas. Mi pregunta es, si es un rasgo tan tipo estructural y tan de la personalidad de esa persona se está dando cuenta de eso o ya como que es como un dolor crónico que casi no lo sentís? Iba a hacer la misma pregunta. Yo también. Pará. ¿Podés mirarle la sonrisa a Keila de lo que le encantó tu pregunta? Mirá la sonrisa que tiene, le encantó. Me encantó. Yo estaba por preguntar lo mismo. Técnico, fue muy perfecta. Muy técnica. Muy bien preguntado. Sí. Es cierto, efectivamente en la neurosis es esperable que sus síntomas sean egodistónicos. En la distimia, lo estás preguntando y que vienen bien orientados, los síntomas son egosintónicos. La persona es así. Digo, no así generalmente cuando la distimia queda después de una depresión, ¿no? Si queda después de una depresión, lo que sucede es que dicen, sí, yo sé que antes no era así, pero no me pude recuperar, por ejemplo. Esa típica frase, ¿no? Sí, yo no era así antes, pero no me puedo recuperar. ¿Qué querés que haga? No puedo. Bien. Eso da cierto margen de egodistonía. Pero, tal cual como vos decís, la distimia es mucho más egosintónica, porque es crónica. Entonces es como, bueno, esto, ¿no? Que antes decíamos, bueno, pero dale, ¿podés mirar el lado bueno de la vida alguna vez? No, soy así, no puedo. Y es verdad, no puedo. Y ahí es donde va de la mano de lo que Keila decía. Va mucho más de cómo es su estructura, su personalidad. Y si su personalidad es así, no lo ve como un síntoma, lo ve como una realidad, ¿no? Va por ese lado. Sí, Florencia Schwalk. Yo tenía la misma pregunta, pero también sumaba si, por ejemplo, había una diferencia si la persona solo lo pensaba o si también lo expresaba. O sea, ¿qué pasa si yo solo lo pienso, onda, uy, no, esto, qué mal, porque esto, bla, 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 y quizás el otro que, uy, che, esto es un desastre y te lo dice todo el tiempo, no, esto me va a ir mal con esto, no, mire, no sé. Pensarlo tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Con una cuestión quizás de pensamiento automático. Lo diga o no lo diga. La distimia, y volví ahí al cuadrito de distimia, ¿sí? Fíjense que tiene síntomas bastante claros, ¿eh? Tiene poca energía, duermen mal, no se concentran bien para tomar decisiones, no se sienten bien, están tristes, ¿sí? Son gente triste. Digo, eso es lo que tenemos que decir. La pasan mal, no es solo lo pienso. Digo, es un cuadro, por eso volví al cuadrito y puedo ir de vuelta inclusive a este. Es un cuadro que está por acá, y por acá no es el pensamiento solamente, es el estado del ánimo, es cómo se sienten de verdad, ¿sí? Es cómo se sienten, se perciben y viven la vida, ¿no? Entonces, viene acompañado de todo otro montón de cosas, no solo del pensamiento, ¿no? El pensamiento es una de las cosas, es un ejemplo, ¿no? ¿Respondí? Sí, ¿y se tienen que cumplir todas esas o con algunas? No. Okay. No, bueno, el DSM dice 2 o más de los siguientes síntomas. Digo, estamos mostrando como un poco el abanico, ¿no? Es un poco el abanico, sí. Nico, una consulta. Si los síntomas de la distonía, vos decís que son egosintónicos porque están como en sintonía con lo que vos estás haciendo. No es distonía, distonía es muscular. Distimia se llama. Distimia.
Ya me estoy haciendo un quilombo con las palabras. Bueno, los síntomas son egosintónicos, dijiste. Sí, generalmente sí. Todos estos cosas que te van pasando, como perder el apetito, poca energía, todo eso la persona lo vive como algo normal. No sé, no te das cuenta de que los de al lado están bien, que las demás personas sí tienen hambre, sí tienen energía. Como que yo no estaría bien conmigo si sé que a los demás les está pasando como algo diferente. Sí, ahí pensémoslo de esta manera, ¿no? Vuelvo a lo crónico. Y de repente comen poco siempre. Y pero no tenés, vuelvo al ejemplo de nos fuimos al restaurante hindú a festejar la salida del aislamiento social obligatorio y todo está riquísimo y comió 2 pedacitos y dijo, no, ya está, no quiero más. ¿Pero por qué no te gustó? Sí, está bien, pero hasta acá, la verdad, muy picante o no sé, capaz que después me cae mal. Pero te gustaba, ¿no? Digo, supongamos que una persona distímica que salió de una depresión hace unos años y... Sí, pero ahora como que... ¿Cómo se llama eso? María Florencia López Pumarega Grasso. ¿Te gustaba y ya no te gusta? ¿Cómo se llama ese síntoma? Un síntoma Digo, egosintónico, antes... como que no te está afectando a vos. No. ¿Cómo se llama el síntoma de algo que antes te generaba, te gustaba y ahora ya no te gusta? Por ejemplo, la comida. Ay, no entiendo qué me estás preguntando. Que me Alguien que me describas... ayude. Es un síntoma negativo, pasó un dato. Que tengas anedonia, estamos amando. ¿Sí? Eso es la anedonia. ¿Sí? Antes te gustaba la comida, antes te gustaba esto, antes hacías... Ok, sentir placer por algo que... Ok, está. ¿Entendés? Digo, porque lo pensamos en sentir placer como un constructo y en realidad la anedonia se ve en estas cosas. Claro. La familia dice, che, pero antes te encantaba esta comida, ¿qué pasó? Sí, vos sabés que sí, pero ahora como que me da medio lo mismo. Eso es anedonia. ¿Sí? Eso es exactamente anedonia. ¿Sí? Ya no le da placer. Antes le gustaba, ahora más o menos. Y entonces come una porción chiquita y dice, sí, no sé, ya no sé si tengo tantas ganas. Y los síntomas van fluctuando un poco, ¿no? Digo, lo importante es que el estado de ánimo va siempre por debajo, pero los síntomas van fluctuando un poco, van para un lado, van para el otro. ¿Sí? A veces está más triste, o a veces más inapetente, o a veces peor del sueño, o a veces, ¿sí? ¿Vamos claros hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta más o avanzó? ¿No? Bien. Distimia, entonces, ¿sí? Vamos a avanzar hacia la depresión. Para hablar de depresión, ¿cómo hice antes que los podía ver jóvenes? Acá, con esto. No, con esto no. Ahora sí. Para avanzar hacia la depresión, hay 2 o 3 cosas que les quiero decir antes. ¿Se acuerdan cuando en esquizofrenia hablábamos de prevalencia y de incidencia? ¿Sí? Hablábamos de que la esquizofrenia tiene una prevalencia del 1% y que no hay una incidencia, no hay aumento o disminución en cantidad de casos por población general, porque no inciden factores sociales. Bueno, la depresión sí. La depresión claramente incide en factores sociales. Periodos de tiempo en ciertos lugares o en ciertas situaciones hace que haya más o menos casos de personas deprimidas, ¿sí? Sin lugar a duda, y lo podría justificar debido a varias razones, desde sociales hasta biológicas, el desafío que se viene después del coronavirus es tratar la depresión, sin lugar a dudas, porque lo que va a pasar es que va a haber mucha más población consultando por depresión. ¿Por qué? Primero por el estrés sostenido que se fue manteniendo ahora, eso va a generar un aumento de los grupos corticoides, que es acumulativo y después lo que va a terminar dando es personas deprimidas. ¿Por qué? Porque estas nuevas rutinas va a haber gente que no termina de adaptarse y va a generar mayor depresión. Y ni hablar los que perdieron un familiar, más cercano o menos cercano, y ni hablar los que tuvieron quizás una debacle económica de la cual no estaban preparados. Todo eso va a generar aumentos de depresión, no solo en nuestro país, que creo que tomó buenas medidas y bien a tiempo, sino en otros países
como España o Italia, donde tuvieron, 18.000 muertos, o Estados Unidos, ¿sí? Sin duda va a haber muchos más casos de personas con depresión. ¿Por qué? Porque hay factores sociales que inciden. Eso es lo primero que les quiero decir sobre depresión. Lo segundo que les quiero decir, que la depresión se la considera una patología episódica. ¿Qué quiere decir esto? Se llama episodio depresivo, ¿sí? Episodio depresivo mayor. Implica un inicio, ¿sí? Y vuelvo a esto. Se llama un inicio del episodio, ¿sí? El acné o el peor momento del episodio, y una remisión del episodio. O sea, la depresión es una patología episódica, a diferencia de todas las que vimos hasta ahora, porque esquizofrenia es crónica, distimia inclusive es crónica. La depresión es episódica, se espera que haya un inicio y una finalización. Eso es lo segundo para decirles. Y voy a describir los síntomas. La realidad es que cuando vimos estructura, las depresiones leves, al igual que las distimias, y hasta las depresiones moderadas, digo que muchos de ustedes lo vienen hablando y lo hablan en el parcial, son parte de la estructura neurótica. Por eso digo que es probablemente la patología mental junto con la ansiedad más frecuente, más prevalente a las personas con neurosis. Es poco frecuente en perversión, prácticamente no. En borderline puede haber depresiones severas. En psicosis podría haber, pero más enmarcadas en una bipolaridad. Pero la depresión es probablemente la patología por excelencia dentro de la neurosis, junto con los trastornos de ansiedad. Por síntomas, ¿no? Por descripción de los manuales, implica un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Estado de ánimo deprimido quiere decir que se siente triste, vacío, sin esperanza. Gran parte del día, todos los días. Por eso cuando alguien dice, no, pasa que ando medio depre o anda media depre, no usemos ese diagnóstico para decir que andamos medio, porque no hay medio. Digo, la depresión es una patología en sí muy grave, ¿sí? Que a veces es menos grave y a veces puede llegar a ser muy grave, que es muy frecuente, inclusive, y que implica esto. Piensa en sentirse triste, vacío y sin esperanza gran parte del día, todos los días. Acompaña el episodio depresivo apatía, abulia y anedonia, ¿sí? Estos tres ya los conocen. ¿De dónde los conocen? De los síntomas negativos. Bien, los conocemos de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Apatía, abulia y anedonia ya los conocemos, ¿sí? Apatía, falta de interés, abulia, falta de energía y anedonia, dificultad para sentir placer. Generalmente la depresión cursa con insomnio. Ahora vamos a hacer una disquisición cuando hablemos de las distintas clasificaciones de depresión. Un sentimiento de inutilidad o de culpabilidad excesiva, una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, ¿sí? Que se llama bradipsiquia. Recuerden que nosotros hablamos de pensamiento cuando hablamos de los delirios, y hablamos del contenido del pensamiento, hablamos de cómo se asociaba una idea con la otra. Pero no es solo el contenido lo que caracteriza el pensamiento, también está el curso. El curso del pensamiento, ¿sí? Es la secuencia, ¿sí? De una idea con la otra, la velocidad con que se da esa secuencia. Si nuestro pensamiento está enlentecido, ¿sí? Se produce una dificultad para poder concentrarnos o para poder hilar una idea con la otra. El enlentecido se llama bradipsiquia, ¿sí? Y la depresión puede tener pensamientos de muerte recurrentes. Entonces, es una patología grave en sí, pero encima viene asociado a pensamientos de muerte o ideación suicida. Insisto, es episódica, ¿sí? Insisto, la realidad es que la depresión no solo deprime químicamente el cerebro, sino que deprime todos los sistemas de la persona. Entonces, habla más lento,
piensa más lento, y eso es del cerebro, pero su respuesta inmunitaria o inmunológica también es peor, su sistema circulatorio también es peor, se empieza a empeorar, se empieza a deteriorar la persona. Buenas y malas, la depresión, por definición, remite sola. Digo, en un X tiempo, las depresiones leves o moderadas, X tiempo de 6 meses o un año, dicen los manuales, remite sola. El tema es que la persona la pasó muy mal. Y si pensamos en esto, la realidad es que podemos pensar en la clasificación de las depresiones. Hay depresiones leves, ¿sí? Donde la persona se siente mal, pero la realidad es que esto afecta su vida social, su vida laboral, y en esa depresión leve probablemente salga muy poco de la casa, afecte sus interacciones, pero también hay depresiones moderadas, donde la persona ya no puede ir más a trabajar, donde queda aislada, donde la persiana está baja todo el día, todos los días, donde se la pasa llorando, donde todo es oscuridad, todos son pensamientos lentos, y donde realmente eso lo vuelve un estado muy, muy, muy difícil de tratar. Les hablé de la dipsiquia, porque vieron cuando alguien dice, uy, la pasé tan bien que el tiempo se me pasó volando. Cuando la pasamos tan bien que el tiempo se nos pasa volando, es porque nuestro pensamiento se vio acelerado, porque la pasamos tan bien, tiene que ver con nuestro estado de ánimo, y eso hace que nuestro pensamiento se acelere. ¿Vieron cuando uno dice, uy, fue aburridísimo, fue un embole, se me hizo eterno, no puedo creer que solo pasó una hora? Es porque nuestro pensamiento se vio enlentecido, porque el aburrimiento es hasta tóxico para nuestro cerebro. La realidad es que imagínense una persona con depresión que está triste, que está desesperanzada, que no tiene energía, que no tiene voluntad, que nada le causa placer, y que encima el tiempo se le hace eterno, porque su pensamiento está enlentecido, y que encima no duermen, con lo cual no es que encima matan el día durmiendo, no, están todo el día con esa rumiación, con ese pensamiento de tristeza. Es grave la depresión. Y esto estamos hablando de la moderada, porque si hablamos de la depresión grave, ya empezamos a hablar de depresión con síntomas psicóticos, ¿sí? Las depresiones graves generalmente incluyen síntomas psicóticos, que ahí les puse, cuando puse psicótica o no psicótica, que pueden ser coincidentes o no con el estado del ánimo. ¿Por qué? Porque el estado del ánimo en la depresión es un estado de ánimo depresivo. Si el síntoma psicótico es coincidente, la persona puede tener delirios o inclusive hasta a veces pocas, escuchar voces, y son de ruina. Entonces, los pensamientos es no, porque yo soy lo peor que le pasó a este planeta, está todo mal, yo hice todo mal en la vida, por eso me está pasando esto, y atrás de eso es no, es que los males del mundo son culpa mía, entonces hoy todo el planeta tiene coronavirus por mi culpa y yo me merezco este castigo, pero bueno, si yo me sacrifico por la humanidad, esto se debería poder solucionar. Eso es un estado, un pensamiento de ruina, psicótico, pero de ruina. Más grave todavía es cuando ni siquiera son coincidentes con el estado del ánimo, o sea, la persona tiene pensamientos psicóticos de grandeza, por ejemplo. Entonces la persona dice, no, yo estoy así porque me estoy sacrificando por la humanidad, porque gracias a mí, evidentemente soy el hijo del Mesías, yo debo ser el heredero de Dios en la tierra, y por eso estoy acá tirado en la cama para que se acabe el hambre en el mundo. Entonces tiene un delirio de grandeza en un estado de ánimo deprimido, gravísimo. Y no es tan poco frecuente en las depresiones graves que sean no coincidentes con el estado del ánimo. Dentro de las clasificaciones de depresión, leve, moderado, grave, se encuentra la típica o la atípica. La típica, la esperable, que la persona no duerma y no coma tampoco. Porque está tan triste, digo, muchos de ustedes, digo, deben haber dicho, bueno, no, estoy un poco triste, me clavo 1 kilo de helado y voy a ser feliz. Sí, fantástico para cuando está poco triste el kilo de helado. Pero la realidad es que si ustedes han pasado algún momento de tristeza profunda, lo más probable que les haya pasado, lo más probable, es que estén sin hambre, es que no coman, que tengan una anorexia asociada a la depresión. Y por supuesto que no duerman. Entonces en esta situación torturante ni siquiera pueden dormir.
Esa es la depresión típica. Pero también hay depresión atípica. La depresión atípica, la diferencia es que sí comen y engordan rápidamente y suben mucho de peso, y eso no ayuda a la depresión, ni al sistema circulatorio, ni a nada, y duermen mucho. Digo, dentro de los dos puede darse que haya depresiones atípicas y que la persona sí pueda comer y dormir, pero no es lo más frecuente es que sea la típica. El punto máximo de la depresión es la depresión melancólica, donde la persona siente que la vida no merece ser vivida, que debería morir, y generalmente la depresión melancólica, que de hecho la melancolía fue descrita por Freud, es una depresión que trae muchos pensamientos de muerte, mucha rumiación, y es muy grave. Inclusive, en el único caso por fuera de la esquizofrenia donde se puede dar catatonía, es en la depresión. Entonces, uno encuentra una persona que prácticamente no habla, que no tiene expresividad emocional, que no come, que no siente placer por nada, que está triste, que casi no conversa, y es un episodio catatónico dentro de una depresión. Por supuesto, esto ya no está enmarcado en una estructura neurótica desde ya, pero tampoco es esquizofrenia. Diferencia clara para el diagnóstico diferencial es que cuando remite, como era una patología de la afectividad y no una patología como es la esquizofrenia del neurodesarrollo, cuando remite la persona vuelve a ser quien era. Entonces tuvo un episodio catatónico que pudo identificar cómo se fue deprimiendo, cómo se fue volviendo, cómo se fue profundizando su estado de ánimo, pero cuando remite, por supuesto, la depresión catatónica remite con medicación y no siempre, ¿sí? A veces sí y a veces no, a veces inclusive terminan con terapia electroconvulsiva, digo, es la depresión más severa, melancólica o catatónica, pero cuando remiten la persona vuelve a ser quien era. Ahora, lo sumo queda distímica. Entonces, fue un episodio de afectividad, no un episodio de esquizofrenia, porque la esquizofrenia produce ruptura biográfica, nunca más va a ser quien es. Distínica, ¿qué sería? Bueno, lo vimos al principio de la clase, ¿sí? Tiene que ver con una patología del estado del ánimo, ¿sí? Sí. Sí, no, okay. Perdón, era el término que aprendimos al principio. Claro. La realidad es que a lo sumo quedará con una distimia, pero efectivamente remite, porque fue una patología de la afectividad, ¿ok? Y esa es la depresión más severa. Entonces, voy a volver a este humilde cuadrito. Todo digo, no todas las personas con depresión llegan hasta el punto más profundo de melancolía y de catatonía. Por suerte, hay personas que se deprimen y que tienen depresiones leves o moderadas, que, insisto, son muy autolimitantes, son muy dolorosas, la pasan muy mal, y eso es estar a esta altura, ¿tá? Hacen este ciclo y después suben. Este periodo es esperable que suceda entre 6 meses y 1 año. Ahora bien, la parte buena de la depresión, si hubiera una parte buena, es que existen muy buenos tratamientos farmacológicos para la depresión, muy buenos. Como es una patología que afecta a la neurosis, la realidad es que es una... Acá, perdón, así lo veo. Como es una patología que afecta a la neurosis, realmente hay mucha investigación atrás de poder solucionarlo farmacológicamente. Y es una patología que afecta a muchas personas. Entonces, realmente hay tratamientos farmacológicos muy buenos para las depresiones leves y para las depresiones moderadas. Los tratamientos farmacológicos se dan generalmente por lo menos por 2 años, porque en realidad, como se espera que el ciclo normal de la depresión sea de 6 meses a 1 año, se cubre todo el ciclo y un poco más, y se suelen dar 2 años, ¿sí? El tratamiento generalmente para las depresiones leves es con un fármaco que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No me voy a meter ahora con la neurobiología, pese a que a mí me interesa y me encanta hablar de esto, de cómo funciona la neurobiología de los fármacos, porque, nada, si no vamos a estar 5 horas en esta clase y tenemos que ver muchos contenidos, pero Vallejo lo explica muy bien de cómo funciona sobre la serotonina y sobre el botón presináptico la medicación, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Nico. La realidad es un medicamento muy extendido, sí, Florencia. Generalmente las personas que conozco que tienen depresión, como que toman medicación
más de 2 años. ¿Eso es normal? Uno se acostumbra, ¿no? A tomar esta medicación, como que después no podés salir de eso. Va, no sé, de las personas que conozco que tienen depresión. Mm. Hay dos cosas con eso, Flor, para contestarte y contestarle. La realidad es que está pensado para el momento del episodio, por eso son episódicas. Sí. Pero también es cierto que a veces se intentan retirar y la persona no termina de andar bien. Entonces, a veces para proteger de la distimia, inclusive, se dejan. Porque el cerebro también se acostumbra a funcionar con esos niveles de Claro, eso. sensibilidad que ya produjo la medicación. Pero también hay una cuestión muy fuerte comercial de fondo de eso, ¿no? Digo, También. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero pónganle hace 20 o 30 años, hablar de que alguien tomara psicofarmacología era sinónimo de alguien que estaba atravesando realmente una patología mental y que, digo, implicaba todo hasta, no sé, cuestionamientos personales, es decir, pero yo voy a necesitar psicofármaco, estoy loco, digo, era todo un tema. Desde que salieron los CIRS y sobre todo las nuevas generaciones, me acuerdo yo fui a la presentación cuando tenía, no sé, 21 o 22 años, que estaba terminando la facultad, fui a la presentación de los primeros utilización de IRS acá en Argentina, específicamente el citalopram, por ejemplo, o el escitalopram. Me acuerdo que el laboratorio había hecho una presentación impresionante con anteojitos 3D, entonces te pasaba la serotonina dando vueltas, vos estabas adentro del cerebro de una persona y te pasaba la serotonina dando vueltas y veías el botón presináptico, una presentación impresionante. Wow. Sí, muy linda, pero a los pacientes le sostienen el citalopram 30 años. Sí. Entonces, digo, hay también una presión de una industria muy fuerte de que el fármaco se sostenga. Y que por otro lado, también nuestros estilos de vida y nuestro, insisto, creo, tendencia al exitismo, quizás, hace que la gente no soporte la tristeza a veces. Y entonces, como no se la bancan, bueno, con el fármaco están bien y están bien. ¿Para qué van a estar tristes si pueden estar bien? Y eso hace, creo que también es para pensarlo socialmente, que muchas veces la gente sostenga tratamientos que quizás su cerebro ya no los necesitaría. Sí. Y como insisto, los IRS muchas veces se dan para depresiones leves, por ahí en otro momento esa depresión ni siquiera se hubiera medicado. Y ahora se medica y después se sostiene. Y entonces sí. Y de hecho es muy frecuente en personas de 50 o 60 años, ¿no? Sí, por ejemplo, en edad, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de la relación de las hormonas con el estado del ánimo? Entonces, hablábamos específicamente del caso de las mujeres, digo, las hormonas inciden en gran parte de la vida de las mujeres durante un tiempo, digo, desde la menarca a la menopausia, después no inciden más. Entonces, es una medicación que hoy se da muy fuerte en mujeres perimenopáusicas. Y la realidad es que la menopausia es un proceso normal de la vida de una persona, de una mujer. Un proceso normal. Pero por ahí para evitar los saltos hormonales o del estado del ánimo que va a producir, los saltos hormonales, no se evita el salto hormonal, sino el impacto en el estado de ánimo, sean antidepresivos. Para algo que debería ser normal, ¿no? Entonces, se ve eso, que aumenta mucho el consumo de este tipo de psicofármacos en edades perimenopáusicas, y lo que se está viendo en los últimos, no sé, sobre todo acá en Argentina, en los últimos 5 o 7 años, que cada vez aumenta el consumo en personas más jóvenes. Entonces hoy tenés poblaciones de personas de 40 años medicadas con IRS, con citalopram, con escitalopram, así, como... Sí, como si fueran caramelos. Y no pasa nada, empezás a tomar escitalopram, te vas a sentir mejor. ¿Y sabés qué pasa? Que se sienten mejor. El tema es que se sienten mejor farmacológicamente, pero realmente, evidentemente, lo que generó ese malestar quizás no se resuelve, porque acá sí me voy a detener 1 minuto y medio más a hablar de esto, y es que hoy ya se sabe, ya hace unos años se sabe, que
las cuestiones irresolutas mentalmente son tóxicas para el cerebro. Esa toxicidad que nos enseña la psiconeuroinmunoendocrinología hace que esas cuestiones no resueltas terminan generando un estrés en el cerebro permanente que terminan por deprimirlo. Entonces, efectivamente, sí, el IRS funciona muy bien. Ahora, funciona tan bien que la persona puede elegir no resolver cuál fue el foco que terminó llevándolo a esa depresión. Que por ahí fue un foco que se sostuvo durante años, muchos, ¿sí? Las depresiones pueden ser endógenas o exógenas. Digo, hoy pensamos que una depresión puede darse por un duelo, ¿sí? Digo, alguien que fallece, alguien muy querido, puede terminar en depresión. Por supuesto, las depresiones exógenas suelen ser de mejor pronóstico que las depresiones endógenas, porque las endógenas son esas depresiones que la persona no encuentra ni siquiera por qué se deprimió. Y esas suelen ser las depresiones más biológicas, ¿sí? Las depresiones que el propio cuerpo generó la depresión. Y es muy fuerte ver los tratamientos con IRS en personas que están bien tratadas, ¿no? Que están atravesando un episodio depresivo leve o moderado y que se tratan con IRS y que uno les pregunta, bueno, ¿y cómo estás? La verdad estoy igual de mal, pero ya no me importa. Entonces, el IRS fuerza serotoninérgicamente y químicamente a que el cerebro diga, bueno, ya está, no pasa nada, avanzamos, seguimos adelante, volvemos a trabajar, sostenemos la familia y eso en la persona que tiene un episodio depresivo mayor, buenísimo, porque la verdad que le estás haciendo vivir su episodio depresivo con mucho menos sufrimiento. El problema es qué pasa con las personas que eso se mantiene en el tiempo y el episodio ya remitió, porque remite, biológicamente remite, pero se sostiene el fármaco, ¿no? Claro, yo te lo preguntaba porque en mi familia tengo muchos casos de depresión y ponerle, no sé, tengo 5, de parte de mamá, de parte de papá, como que hay bastantes casos. Y ninguno de los casos en ningún momento dejó de tomar pastillas. Una vez que arrancaron, ninguno pudo dejar. Y le sacás las pastillas un día y esa persona se cae directamente, ¿no? Se siente mal, le agarran palpitaciones, Lo vamos a hablar, Flor, la clase que viene cuando hablemos de ansiedad, porque este sentirse mal y estas palpitaciones, como vos decís, son síntomas en realidad de ansiedad, no de depresión. Es la otra cara, ¿no? Del inicio de la depresión, a veces se muestran con síntomas de ansiedad, o a veces los síntomas que se ven son de ansiedad y lo que está de base es depresión, ¿no? Claro. Y sí, en realidad una persona que una vez no toma un día un fármaco que en realidad actúa, pero realmente los efectos se ven a los 20 y pico de días, con lo cual que no tome un día y tenga palpitaciones, no es por el fármaco, es por él. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero sí, la verdad que hoy hay una fuerte tendencia, sobre todo así, ¿no? En medios socioeconómicos medios o altos, o medio altos, eso de sostener porque se sienten bien. Entonces, si se sienten bien, ¿por qué lo van a suspender? Y la verdad, es un dilema ético a plantearse, que no es para esta materia. Digo, desafortunadamente, no, en sus carreras no tienen la materia ética. Y afortunadamente, yo doy ética en psicología y se trabaja mucho estos dilemas éticos, porque por otro lado decís, bueno, pues si la persona se siente bien, ¿quién es uno como profesional? Si uno le explicó a la persona que probablemente no la necesite, para quitárselo, si la persona se siente bien. Pero por otro lado, uno como profesional también debería intentar tomar los recursos mínimos necesarios para que la persona se sienta bien. Eso tiene que ver con la eficiencia de un tratamiento. Si una persona tome 10 de un antidepresivo, algo no está bien porque la depresión ya debería haber remitido. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero bueno, es un dilema ético que de hecho está hoy en boga, porque realmente hay una fuerte, probablemente los laboratorios que se dedican a la psicofarmacología, la enorme mayoría viven gracias a los antidepresivos. De hecho, estoy pensando, la mayoría de los laboratorios que se dedican a hacer otros fármacos antipsicóticos, que inclusive son carísimos, todos tienen una línea de antidepresivos. Porque la verdad que hay mucha más gente que toma antidepresivos que lo que toma antipsicóticos, ¿no? Es lógico. Ansiolíticos y antidepresivos. También las enfermedades crónicas son un negocio. Porque las enfermedades crónicas son negocios, Soledad, sí, por supuesto. Es una medicación fija. Es que ahí, si nos quisiéramos meter con este dilema,
pero vuelvo a decir, ahí sí, la clase la vamos a terminar a las 3:30 de la mañana, 4, no tengo problema, pero bueno, pensémoslo si queremos meternos en esta. El problema acá no es que la patología crónica es negocio, es que se cronifica algo que no es crónico. En realidad se le da un tinte crónico a algo que en realidad no lo es. Entonces se termina patologizando algo que es normal. Digo, claro, pero también hay una cultura de la medicación, los fármacos, porque yo, por ejemplo, veo, hay una propaganda que a mí me molesta bastante, que es como un ibuprofeno, tafirol, no sé qué cornos venden, pero que es como que te duele la cabeza, tómate esto, terminaste el examen, no te duele la cabeza, tómatelo. Como que todo el tiempo, y que parece mentira que así como el alcohol también te lo dicen, que qué buena fiesta, sí, me tomé todo. Todos esos mensajes, parece que no, pero van llegando a la gente. Entonces, ¿por qué si te duele la cabeza, andate a dormir? No sé, si tenés sueño, dormí. Si te duele la cabeza, no sé, haz otra cosa. Pero, ¿por qué la cosa del fármaco? Esto que está diciendo Soledad va en la línea de lo que te estoy diciendo. No es que se está estableciendo patologías crónicas, se están patologizando cuestiones normales. Digo, no es esperable que a alguien le duela la cabeza, no, pero te puede pasar que te duela la cabeza. Y no pasa nada, claro. Por ahí estás cansado, y fin de la discusión. No necesitas ningún psicofármaco ni ningún fármaco para eso. Entonces lo que se termina haciendo es patologizando, bueno, de hecho, los yogures tienen lactobacilos, tienen bacilos vivos, que el cuerpo no los necesitaría, salvo que hubiera alguna patología. Pero ya los tomamos de base, porque sí, ¿por qué no? Pues nos hacen mejor, no sé si nos hacen mejor, no los necesitaríamos. Ahora los necesitamos porque los tomamos todo el tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Digo, hay toda una... De hecho, hay un libro escrito sobre eso, hay un par de documentales que podría recomendarles que hablan de esto, ¿no? De cómo se empieza a patologizar la normalidad. Y ese es el verdadero negocio, ¿no? Generar dependencias de cuestiones que son normales como si fueran patológicas. Porque digo, es esperable que a una mujer le cambie el estado del ánimo en la menopausia, porque su fluctuación normal, mensual, de 2 ciclos hormonales que inciden directamente sobre su estado de ánimo, no lo tienen más. Es esperable. Ahora bien, ¿eso es depresión? En algún caso probablemente lo sea. No tiene por qué serlo en todos. ¿Y se lo trata como si fuera depresión y se le da un fármaco y la persona se siente mejor? Sí. Ahora, ¿se siente mejor? Sí. Y entonces, digo, ahí es donde caemos en este dilema ético de, por un lado, me parece recontra loable y donde yo me siento más cómodo, por otro lado, desde lo personal, de decir, ¿por qué vamos a estar dando un fármaco a alguien que no lo necesita? Sí, se siente mejor, pero eso a largo plazo termina siendo perjudicial. No necesariamente. No hay estudios que muestren que el citalopram a 30 años genere una patología. Ah, ¿no? No, el problema es ese. Que entonces ahí es donde se da el dilema de decir, se siente mejor. Sí, yo me siento más cómodo en decir, bueno, pero ¿por qué le estamos dando algo para algo que es normal? Ahora bien, si la persona se siente mejor, también ¿quién es uno para prohibir dar algo que la persona elige tomar? ¿Me entendés? Es como... es un dilema, es un dilema ético interesante a plantearse, pero no lo vamos a resolver hoy. NASA. Pero entonces ese tipo de fármacos no generan resistencia en el cuerpo, o sea, no es que después se necesitan más para sentir lo mismo, siempre es la misma dosis eternamente. No, nada es eternamente, digo, la química del cerebro puede ir cambiando, pero generalmente lo que vos decís no es resistencia, sino tolerancia. Eso, ¿sí? Perdón. Que es que ya el cuerpo se acostumbró. Claro. Sí, pero con los niveles con los que se acostumbra funciona bien, no necesita más dosis. No en antidepresivos. Okay. No en antidepresivos, sí en ansiolíticos, pero no en antidepresivos. Pero sí genera dependencia, ¿no? Eso sí. Bueno, es que es de lo que estamos hablando, si la dependencia es biológica o psicológica en realidad. A mi creer, mucho más tiene que ver con una dependencia psicológica que biológica, ¿no? Porque en realidad, si la persona, si me paro desde el lado más biologicista, si la persona generó por una depresión endógena menos serotonina disponible y la menos serotonina disponible lo terminó deprimiendo biológicamente, yo logro con un fármaco que haya mayor disponibilidad serotoninérgica, la persona se va a sentir mejor, pero una vez que la depresión remita, la persona ya debería generar los niveles normales. Claro. Entonces,
ahí la dependencia no es del fármaco, sino de la persona, que dice, bueno, pero así estoy bien, ¿para qué me lo voy a dejar? Como una adicción sería, ponele. Ponele. Florencia, yo te desmuteaste, ¿qué querés decir? Tengo una pregunta que es, estos diferentes tipos de depresiones, para que varíen en una persona, ¿de qué depende? O sea, ¿Qué quiere decir? O sea, si una persona tiene una depresión psicótica o no psicótica o catatónica, ¿de qué depende que te toque esa depresión? O sea, y perdón, tenía la misma duda con lo de la esquizofrenia y nunca te lo pregunté, pero quizás es la misma respuesta y ya es un 2 por 1. Hacemos el 2 por 1 si querés. La realidad es que, como decíamos en esquizofrenia no es quien quiere, sino quien puede. Y con esto es lo mismo, no es quien quiere, es quien puede. Quiero decir, depende de la biología cerebral de la persona, depende de la estructura. Y eso a veces mucho tiene que ver con la genética, con lo ambiental o con lo psicosocial. Mucho tiene que ver con el azar. Digo, genera inclusive a veces como mucha incertidumbre esto, ¿no? Es decir, ¿y por qué le tocó ser esquizofrénico a este y no al de al lado? Y yo te puedo decir que hay una cuestión genética, una cuestión perinatal, una cuestión ambiental. Y a veces hay una cuestión azarosa. Digo, no todas las personas van a poder hacer una depresión psicótica por más situación exógena que le suceda. Tiene mucho más que ver con su neurobiología. Digo, y cómo fue dándose esa neurobiología. Podemos decir que la neurobiología tiene íntima relación con cómo fue la vida de la persona, sí. Entonces, hoy ya se sabe. De hecho, hoy ya se sabe que el genoma se va modificando a lo largo de la vida de acuerdo a las experiencias. El fenotipo, que es la expresión genómica del genoma, hoy ya se sabe que se producen modificaciones fenotípicas y genotípicas, lentas y a lo largo del tiempo, de acuerdo a las experiencias. Entonces, ¿cómo no se va a modificar la química del cerebro de acuerdo a las experiencias? Sí, pero también hay una química, una predisposición con la que venimos, y con eso es medio azar, es medio tirada de dados, y es la que toca, ¿no? Y la suerte es loca en un punto, ¿sí? ¿Alguna duda más? Sí, yo tenía una pregunta sobre... nosotros dijimos que las estructuras no eran, digamos, son estables después de la adolescencia. Dijimos que, por ejemplo, esquizofrenia no había en niños. ¿Depresión en niños puede haber o este tipo de...? Sí, depresión en niños puede haber y esquizofrenia también. Lo que no es frecuente. Ok. La depresión en niños sí existe, es gravísima. Generalmente tiene muchos psicosociales. De hecho, un tema muy, muy difícil del cual no se quiere hablar, y entiendo que no se quiere hablar, es el suicidio infantil, por ejemplo. Las depresiones en niños a veces llevan hasta el suicidio. Y es una locura pensar en un chiquito de 8 años que se siente tan mal que se termina suicidando. Pero existe. Y la esquizofrenia infantil también existe, en mucho menor grado, por suerte, ¿no? Por suerte. Sí, sí. Pero sí, existir existe. Sin embargo, la depresión generalmente es una enfermedad, a diferencia de la esquizofrenia que afecta en la adolescencia, la depresión generalmente es una enfermedad que afecta en la adultez. Perfecto. Y no en la adultez temprana, ¿sí? Pero también quiero recalcar este concepto que es novedoso de lo que venimos viendo. La depresión incide fuertemente en la vida social de la persona, lo que sucede en su mundo social. Entonces, por eso hablaba, ¿no? Digo, de esta pandemia, de este aislamiento, probablemente muchos van a salir con depresión, si no es que ya lo están transitando. Porque tiene que ver con una fuerte incidencia social. Pero bueno, entre que salgan con depresión o que salgan con coronavirus, bueno, me parece que es mejor que salgan con depresión, ¿no? A nivel de salud pública, pero sí. Sí, señora Santilli. Quería hacer una pregunta, que si una persona que sufrió depresión después queda propensa o más frágil a sufrir otra depresión por capaz una situación no tan grave. O sea, no tan grave no, porque obviamente nada, eso no es objetivo y depende de la persona, pero se entendía mi pregunta, creo. Sí, está bueno lo que decís. Mira, de la salida de la depresión se piensa
si dentro de los siguientes 2 años una persona tiene un episodio, ¿sí? Un nuevo episodio depresivo, se considera que es recaída del primer episodio, ¿no? Dentro de los 2 años de haber iniciado el primer episodio. O sea, inicia en enero el episodio del 2020 hasta enero, y el episodio biológicamente le duró hasta, no sé, octubre del 2020, más allá de los tratamientos, hasta enero del 2022, si vuelve a tener otro episodio, se lo considera una recaída de ese primer episodio. Si tiene un nuevo episodio después de los 2 años, se considera recidiva, como un episodio recidivante, un episodio nuevo, ¿sí? Okay. Pero sí, es cierto, me gustaría que lo pensemos de esta manera. Las personas que tienden a fluctuar o a tener fluctuaciones amplias de su estado de ánimo, ya tienen una vulnerabilidad a nivel de estado de ánimo. Entonces es esperable que tenga más riesgo de volver a tenerlo, porque ya sabemos que esa persona tiene más tendencia a esas fluctuaciones amplias, ¿no? Claro, sí. Soles Arrión, tenías una pregunta. ¿Te corté la Sí. parte o...? No, pregunta, Nas. No, pero sí. Yo después pregunto. Total, vamos a estar preguntando toda la noche, ¿no? Me falta más de la mitad de la clase dar teóricamente. Es que habla de los chiquitos. Habla de los chicos y te salen muchas dudas, ¿viste? No, está bien. El tema de hay mucho espectro autista, ¿viste? De TEA. Por lo menos en mi experiencia, mucho. Y la verdad es que no sé si se va a trabajar en la materia, pero a mí me interesa mucho, que, bueno, como te atraviesa un poco la experiencia de vida, o sea, me tocó, me interesa mucho y hay muchas cosas que escucho y digo, como que falta mucha información, me parece. Está bien, uno la investiga, pero me parece que a veces falta mucha información y hay... Cada vez es como que uno lo ve más y también me llama la atención eso, que cada vez haya más casos o sea, del espectro. De espectro, sí. Leve, medio, grave, o sea, de todos los niveles, de todas las gravedades que existen, o más aislados o menos aislados, más comunicados así afectivamente, o con lenguaje o sin lenguaje, hay de todo, pero la verdad es que es un tema que me parece que tiene que estar porque se trabaja mucho. Como maestra, imagínate, me imagino que como psicopedagoga se ve recontra trabajar, porque los chicos hacen 5 terapias, o sea, semanalmente van a 5 distintos especialistas. Te contesto, Sole, dos o tres cosas con el tema de autismo. No se va a ver en la materia. No se va a ver nada del espectro autista, lamentablemente. Tiene una explicación de por qué no se va a ver y es una cuestión de tiempo. Digo, esta materia, en el plan nuevo de psicopedagogía que se mandó con IAU, que creo que sería a partir del año que viene, empezaría, o del otro, empezaría primer año, pasa a ser una materia anual, en 2 cuatrimestres. Ahí da tiempo de poder hablar de espectro autista, pero la verdad es que no dan los tiempos en 15 clases, nosotros no vamos a llegar a tener 15 clases, pero si hubiéramos tenido 15 clases presenciales, menos 2 por los parciales, 13 clases presenciales, que vamos a estar creo que en 11 o en 12, digo, no vamos a estar tan lejos, pero tampoco tan cerca, tampoco hubiera dado el tiempo. Sí, para mencionar algo del espectro, hay cada vez más información y en realidad cada vez se diagnostican mejor los casos, porque desde que se lo tomó como un trastorno generalizado del desarrollo al autismo, se englobó muchas patologías que antes ni siquiera se identificaban dentro de un espectro muy amplio. Entonces, no es que hay más casos, sino que ahora se los puede diagnosticar porque también hay tratamientos para cada uno dentro del espectro y entendiéndolo como trastorno generalizado del desarrollo. Vuelvo a decir, yo me recibí de la facu hace 15 años. Cuando yo estudié libros que probablemente hasta ustedes quizás vean de Julia Guerra o de Tastin, que explican recontra interesantemente el desarrollo de una persona con autismo, se lo consideraba una psicosis infantil. Y hoy no se lo considera
ni cerca de una psicosis infantil. Entonces, digo, me parece que es interesante para pensarlo, porque, digo, también va cambiando. Digo, hoy cualquier persona de autismo debería hablar de trastorno generalizado del desarrollo, pero cuando yo lo estudié era una psicosis infantil, no se hablaba como TGD, ¿tá? Entonces, digo, creo que está habiendo más información, quizás no la suficiente, pero también porque se lo está diagnosticando mejor y porque también está como más englobado dentro de los TGD, ¿no? Pero sí, lamentablemente no lo vamos a ver. Y tampoco, digo, la otra razón por lo que no lo vamos a ver, que aparte de una cuestión de tiempo, es porque yo no me especializo en patología de niños. Entonces, digo, la realidad es que para poder dar autismo, y que necesitaría más tiempo y que probablemente el plan nuevo sí va a entrar, también me va a exigir un esfuerzo que tengo ganas de hacerlo, pero que hasta hoy no lo hice, que es adentrarme mucho más, porque la realidad es que cada 2 años se renuevan las terapias en autismo. Pues para poder hablar seriamente de autismo también tengo que poder estar recontraactualizado de las últimas terapias, de las últimas tendencias y todo, de cómo va, cómo hago con el resto de las patologías. Entonces, nada, ni por tiempo, ni por experticia mía, la verdad que lo vamos a ver en este cuatrimestre, lamentablemente. Pero bueno, viste, es como cuando vas a Disney y un juego está cerrado, te puede tocar, qué sé yo, te tocó la mala. No me gustó Disney. Escucha, Vamos a recursar, vamos el año que viene, dale. No, en 2 años. En 2 años son. Pero bueno, está bueno, pero sí, fíjate que toda la materia está mucho más enfocada en adultos, no en psicopatología de niños, ¿sí? Sí. Porque patología de niños es otra área completamente distinta en un punto, ¿está? Bien, Perfecto, ¿alguna pregunta más? Yo no. A mí me había quedado una que, no sé, creo que ya me la respondiste igual, que es si se puede caer sobre la misma depresión constantemente por muchos años. Como algo que te marcó en la vida y después, antes de los 2 años, recaes y después recaes y es siempre con el mismo trasfondo. Está bien. Sí y no. A ver, que uno puede identificar el origen del primer episodio depresivo mayor, puede estar bueno, pero la realidad es que si la persona siempre continúa de episodios depresivos en episodios depresivos, ya hay una cuestión biológica de esa depresión. El trasfondo ya no es solamente psicológico. Digo, muestra que evidentemente lo psicológico no está resuelto, pero también muestra que lo biológico no está resuelto. Okay. Entonces, digo, lamentablemente hay personas que tienen cierta tendencia a la depresión siempre, ¿sí? Digo, el otro día me contaban de un caso, ayer, de una persona, una mujer grande, que tuvo 20 intentos de suicidio en su vida. 20. Ay, Dios. 20. Entonces me decís, y no intentos de, ¡ay, me voy a matar! No, pastillas, cortarse, tirarse por el balcón, digo, hizo todas, no se mató. Y hoy, ¿cómo está? Probó con todo, probó con... Qué mala suerte, con electroshock, con todo, y hoy es una mujer de 60 años con una enfermera que la tienen recontramedicada químicamente, porque, digo, sí, hay personas que les pasa eso, pero la verdad es que no es lo esperable, ¿no? De ninguna manera. O capaz también porque el ámbito social en donde surgió el primer trauma o lo que te originó ese tipo, esa depresión no cambia a lo largo de los años, entonces es como que nunca terminaste de resolverlo porque seguís en el mismo lugar. ¿Eso también puede pasar? Sí, NASA, pero sí y no. Digo, ya me escucharon, yo soy bastante detractor de buscar las causas lineales. Sí. Digo, las cosas son complejas. Sí, obvio, yo sé. Las generaciones de las enfermedades son complejas porque también psicológicamente son un intento de respuesta a algo que no se está pudiendo responder. Digo, el psiquismo intenta responder, los síntomas son un intento de respuesta de algo que el psiquismo no puede responder muchas veces. No conscientes, no es voluntario, no, de ninguna manera, ¿no? Digo, es un intento mental. Y por eso soy muy detractor bueno, como seguís en el mismo lugar, esto no se va a resolver. Pasan muchas cosas, seguramente por detrás, ¿no? ¿Puedo seguir avanzando o algo más que me quieran preguntar? ¿Avanzo un poco más? Perdón, sí. Sí, no, nada que disculparse, ¿no? Todo bien, pero bueno.
necesito avanzar un poco más. ¿Saben qué estoy pensando? La verdad que vamos a empezar a ver bipolaridad. Y bipolaridad nos va a llevar 1 hora más. ¿Estarían de acuerdo con que hagamos un corte de 15 minutos y seguimos a las 8? ¿Les parece? Ni me desconecto. Digo, detengo la grabación solamente.